Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inoculpes. Y hoy vamos a reflexionar, ¿sí? Porque viste que a veces tenemos actitudes en la vida que vos decís, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué no puedo formar pareja? ¿Por qué no me puedo llevar bien con ciertas personas? Bueno, todo tiene que ver con nuestras familias, con nuestra herencia. Y a veces tenemos que hablar de herencia emocional. ¿De qué se trata también esto? Pero sobre todo constelaciones familiares. Cuando las empezamos a realizar, empezamos a entender por qué nos pasan ciertas situaciones. Y lo mejor, o lo que nos tiene que ayudar, es cómo resolverla. ¿Estás en casa? ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Querés contarnos tu historia? Dale, hacelo 261-300-1600 y también a través de nuestra zona digital, @Replay Contenidos. Allí está nuestro posteo, puedes ver absolutamente todo en redes y nuestro resumen, obviamente, en YouTube, Replay Contenidos. Y que se abra panel porque voy a recibir a nuestro invitado de esta noche, quien vamos a desarrollar acerca de esto, ¿no? De esto de constelaciones familiares. Ricardo Campo Luna, él es constelador. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hablando un poquito esto de las constelaciones familiares, y por ahí mucha gente, ¿no? Que se está enganchando, quiere saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué son las constelaciones Bien. familiares? Bien, las constelaciones familiares son una técnica que fue creada por Bert Hellinger. Sí. Bert Hellinger fue un misionero eh, que estuvo muchos años en África, Ujú, un misionero alemán. Estuvo trabajando con los zulúes ajá, durante 25 años aproximadamente. Luego se formó como terapeuta, ujú, tuvo una serie de formaciones que consolidaron este trabajo que tiene que ver con, digamos, el problema social, el problema ujú. que surge a partir de las dificultades de no poder concretar algunas cosas que van surgiendo en el cotidiano, día a No, en día. la vida también, ¿no? Exactamente. Esto un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Y esto de empezar como a abrir el juego en las relaciones. Por ahí decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿O por qué no podemos concretar lo otro? ¿Tiene que ver con nuestro pasado? ¿Tiene que ver con heridas emocionales? ¿Tiene que ver con no perdón de ciertos familiares? Nosotros venimos de un sistema familiar Ujú, al que pertenecemos. Cada uno de nosotros ha tenido una serie de vivencias en su ujú, sistema que nos van formando, que nos van constituyendo. ujú, Esto, de alguna manera, necesita ser reformulado. ujú. Hay una forma de pararse frente a una situación determinada que la fuimos aprendiendo en nuestra familia. Claro. Indiscutiblemente, si nosotros hacemos una mirada hacia el pasado, Ujú, no tenemos conciencia clara de lo que nos sucede, ujú. porque esto es a nivel inconsciente. Digamos que hay una cantidad de vida que nosotros la tenemos obscurada de alguna Claro. manera, porque eso digamos que se instala en el inconsciente. Ujú. ¿Para qué sirve esta técnica? ¿Para Esta, qué? esta técnica nos permite reformular algunos aspectos de nuestra vida. Ujú. Esta, También la palabra que estás, perdón, no digo la palabra, reformular, ¿no? Importante, exactamente, ¿no? Y no quitarle mérito, reformular. exactamente. Esto significa que de alguna manera nosotros nos paramos frente a un problema de determinada forma. Ujú, Y esto se va repitiendo constantemente en nuestra vida. ujú, Lo fuimos aprendiendo, esta forma de ver la realidad. ujú. Si nosotros nos paramos de otra manera a partir de poder ver Sí. claramente cuáles son los procesos inconscientes que nos llevan a sentirnos Ujú, de tal o cual forma frente a un evento determinado, ujú. vamos a ir pudiendo pararnos de otra manera teniendo otra perspectiva del problema. Eso habitualmente no es tan sencillo porque uno está de alguna manera impelido por las emociones que Ujú. lo llevan a actuar de tal o cual forma. Sí, es que ahí está, yo creo, la clave, ¿no? Esta cosa de que por ahí en la vida nos pasa y decimos,
¿por qué nos pasa esto? Y sobre todo ser consciente de nuestras emociones. Me parece que ahí está el punto, ¿no? Creo que estamos viviendo en una sociedad donde necesitamos ser conscientes de las emociones. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y de ahí vienen a jugar digamos, un papel importante, digo, los psicólogos, la gente que hace constelaciones también familiares, porque necesitamos saber los por qué. Ahora, mi pregunta es, ¿estos por qué que vamos descubriendo del pasado nos ayudan en el presente? Evidentemente, nuestra vida está constantemente influida por el Ujú, pasado. Nosotros creemos que el pasado deja de tener vigencia claro. y Porque nos está enseñaron eso, nos enseñaron exactamente. seguir para adelante hasta que no des más. Y ahora vamos descubriendo que está presentizado constantemente. Ujú, Nosotros vivimos en función de un pasado que aprendimos y que de alguna manera esas pautas, esas formas de formularnos algunas respuestas ante la vida, nos inducen a actuar de tal o cual forma. Si nosotros podemos ver otra perspectiva, pudiéndonos parar frente a la situación determinada y podemos o buscar estrategias diferentes, ujú. yo creo que esto nos enriquece dándonos una capacidad mucho más amplia en cuanto a las respuestas que uno puede dar ante un problema. Bien, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo. Porque, claro, uno piensa que el pasado muere en el pasado, pero en el presente estamos teniendo falencia de no resolver el pasado. Exacto. Y hoy los seres humanos estamos viviendo esta época en la que nos replanteamos un montón de situaciones y las que queremos cambiar. Y digo, no es casualidad de que haya una generación que quiere cambiar su presente, porque hay reacciones que no les gusta. ¿Te pasó esto digo, desde tu experiencia, desde tu labor, de encontrarte con personas que estaban desesperadas, ¿no? Al tal punto de la depresión, de decir, no quiero seguir actuando así, necesito saber por qué actúo así, y se encontraron con heridas emocionales familiares importantes? Sí, así es. Eh, Sucede que uno en el transcurrir de la vida Sí. va pasando por distintas situaciones Ujú, que de alguna manera nos van marcando conductas ujú, con las que uno afronta determinadas situaciones. bien. Estas conductas uno las puede de alguna manera modificar si es consciente que esto sucede. Ujú, Supongamos, ante una situación X, por ejemplo, no puedo conseguir un trabajo. ujú. eh, Tal vez me deba replantear cuál es el problema que a mí me induce de alguna Ah, no, manera sí, a manejarme de tal o cual manera total. que no me permite conseguir lo que yo me propongo. Vos sabés que estoy leyendo, bueno, me encanta a mí todos estos temas, el tema de la familia, las emociones, cómo resolver. Y estoy leyendo un libro que se llama Heridas Emocionales, ¿no? Sí. Y a medida que voy avanzando en la lectura, ¿no? Nos encontramos que todos nuestros obstáculos en la vida tienen que ver con eh, las heridas de la mamá o las heridas del papá. Entonces, por ahí hay muchas personas, lo que me hiciste acordar a una página, ¿no? Donde habla específicamente de que hay personas que, por ejemplo, no logran conseguir trabajo o no logran una estabilidad laboral porque tienen heridas sobre la madre, un no perdón. Esto es así, puntualmente digo, en el caso de las constelaciones familiares, sanar heridas con mamá y sanar heridas con papá, ¿me ayuda a desbloquear ciertas situaciones diarias? Por ¿Se entendió ejemplo, la...? sí, Sí. entendí. Sucede, por ejemplo, que el papá es el que abre caminos en la Ajá, vida de cualquier sujeto. bien. Eh, Caminos cua- laborales, caminos Caminos laborales, económicos. Ujú, exactamente, caminos laborales fundamentalmente. bien. Los caminos económicos los abre la mamá. Ajá, sí, sí, algo había leído. Ujú. El papá nos permite a nosotros abrirnos espacio digamos, en las oportunidades. Dame un ejemplo. Por ejemplo, supongamos, un papá nos da la posibilidad de buscar, de generar, por ejemplo, alternativas. Ujú, Si yo me quedo con la negativa, por ejemplo, ante una situación X laboral, y me quedo allí y no puedo gestionar absolutamente nada, eh, estoy absolutamente condicionado por estos mecanismos que me van induciendo a manejarme de tal o cual manera. ujú, El papá, eh, yo creo que de alguna manera permite que uno pueda indagar, pueda ir haciendo
una apertura Ujú, hacia las distintas oportunidades que se presentan. ujú, Como si fuera un luchador o como un aventurero que va ujú, manejándose por el mundo ujú, buscando opciones para ujú. poder encontrar Importante posibilidades. eso. Yo creo que de ahí esa fortaleza nos permite a nosotros abrirnos camino en las Así. oportunidades. Y dijiste específicamente lo de la madre, lo económico, ¿no? Esto quiere decir que Exactamente, cuando hay heridas emocionales con respecto a la figura maternal, materna, ¿no? Mejor dicho, sí. esto quiere decir que nosotros podemos, o sea, nos bloquea económicamente. Ejemplo, Y por por ejemplo, ejemplo, tener deudas, no poder salir de ellas. exactamente, Ujú, generar deudas, no poder salir de esas deudas, ujú, que el dinero no se quede, que no haya ujú. suficiente abundancia, que fluya, pero de una manera Efímera. efímera, Ujú, porque en en un momento se pierde el dinero y bueno, no se vuelve a conseguir que el dinero se quede, ujú, que el dinero permita generar ujú. abundancia, ¿no? Entonces, cuando uno habla de perdón y cuando uno habla de sanar, lo tengo que hacer por mí. Es decir, porque a medida que yo no sano, a medida que no perdono, me va a bloquear en la vida. Porque viste que por ahí es como, bueno, tengo que perdonar porque es mi papá, porque es mi mamá, porque cumple un rol importante en mi vida. A veces no tanto por ahí, sino porque yo tengo que estar bien. O yo me tengo que desbloquear. ¿Es muy egoísta este pensamiento? Uno tiene que generar cosas por uno. Sí, Uno no es quien para perdonar a nadie. Yo bien, creo que uno debe comprender bien. qué le pasó a uno en su vida y qué pasó con ese sujeto que fue el papá o la mamá Qué buena esa palabra, y comprender, ¿eh? aceptarlo. Qué bueno perdonar por comprender, es verdad. No somos dioses como No para somos perdonar. dioses para perdonar, Qué bien. exactamente. Y sí, claro, nos tendríamos que colocar un poquito en el rol de nuestros padres, por qué pasaron esa situación y por qué capaz que no fue un daño con intención, pero Es me que hicieron daño. nunca el padre o la madre hacen daño intencionado. Yo No, creo obvio. que sucede Excepto que con... no tengo un trastorno, digo, no, o Exactamente, una sí. enfermedad mental. Si no tiene un trastorno Ujú, o una enfermedad mental, ujú, bueno, en el transcurso de la vida uno va aprendiendo a ser papá o va ujú, aprendiendo a ser mamá. ujú. ¿Qué sucede con esto? A veces uno no comprende qué sucede con ese papá o esa mamá por estas dificultades que se van Mm, generando en lo cotidiano y juzga, se pone en juez, ujú, y esto limita el vínculo. total. Lo limita al punto de que esto pasa a ser una dificultad para que Ujú, uno pueda desarrollarse. total. ¿Qué pasa con los abandonos? Papás y mamás que abandonaron a sus hijos a temprana edad o apenas nacieron. ¿Qué pasa con esas personas? Porque Esas también tienen que personas, comprender la situación. Es difícil lo que vos, o sea, te entiendo mucho porque de eso se trata las constelaciones familiares, pero en algún punto es muy difícil llevarte, ir a ese pasado donde fuiste abandonado y reconstruir esa figura, ¿no? Que no tuviste. lo que sucede es que, bueno, el abandono, a veces la lectura que uno hace del abandono Ujú, no es realmente el motivo fundante sí. del problema, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué sería eso? A ver, explícame. La lectura que uno hace a veces es una lectura un poco egoísta, ¿no? Si se Ujú. quiere, porque yo me quedé sin mi madre o mi padre por Claro, me alguna razón abandonaron. y porque falleció, por ejemplo, Ujú, porque en algún momento se fue esa mamá o ese ujú, papá. Y eso a mí me repercute en mi vínculo ujú. con el resto del Total. mundo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo puedo aceptar que esta realidad me permite a mí, a lo mejor, haber encontrado las posibilidades de superar una serie de cosas y que tuve que pasar por esa experiencia y que esa experiencia fue altamente enriquecedora en mi vida, porque a lo mejor eso me posibilitó Otras cosas. ser quien soy, otras Ujú, cosas. Eso, de alguna manera, justifica todo este sufrimiento que cuando uno lo integra, le permite evolucionar y pasar a otra situación absolutamente diferente y saca
una vivencia enriquecedora de esto. Ujú. Total, ¿no? Qué bueno esta charla, me encanta. Están llegando muchos mensajitos por nuestro WhatsApp al 261-316-00, así que muchísimas gracias a todos aquellos que se están prendiendo a esta hora de la noche para consultar, para preguntar, porque esa es la idea, ¿no? De sacarnos dudas, sobre todo esto de reconstruir, ¿no? ¿En algún punto estas constelaciones familiares reconstruyen los vínculos o son sanadores nada más? Las constelaciones nos permiten que los vínculos realmente se gestionen emocionalmente y que permita de alguna manera mejorarlos. Ujú, perfecto. Te la cambio la pregunta, ¿no? Que me están Sí. llegando acá por el productor, obviamente, porque hay muchos WhatsApp. ¿Una constelación puede destruir una relación? ¿En qué punto? Soy consciente de que el daño que me hicieron fue mayor del que yo era consciente. Bien. Cuando Y una, eso hizo que me aleje, ¿no? sí, cuando yo soy consciente que una relación me daña, a ver, yo creo que lo que importa es mejorar ese vínculo. ¿De qué forma? Si esa persona a mí me daña, me debo alejar de ella porque yo lo que tengo que gestionar Claro. es emocionalmente mi Mi. bienestar. Ujú, Y a lo mejor la presencia de esa persona ujú, no es significativa en mi vida, al contrario, me ujú, está perjudicando. Entonces es conveniente que yo me aleje porque lo que ujú. importa es que yo me sienta bien conmigo mismo. Y Total. si esto me está dañando, no tiene sentido que yo continúe con ese vínculo tóxico. Total. ¿Cualquier persona puede hacer constelación familiar? Otra de las preguntas que nos están llegando, ¿o hay que prepararse previamente? Cualquier persona que tenga la inquietud puede hacer constelación. Perdón, ¿toda persona? Toda persona que tenga su inquietud, Ajá, que perfecto. tenga algo Mm, que cuestionarse o algo que ujú. quiera resolver, Puede puede hacer realizarlo. ¿Cómo se constelación arranca una familiar. constelación familiar? ¿Cómo se ¿Cómo arranca? arranca? Yo le Bien, digo, hola, ¿cómo le va? Quiero hacer constelación familiar. ¿Y usted qué me dice? ¿Qué es lo primero que me dice? bien. ¿Indaga sobre mi pasado, sobre mi Hay vida? dos formas de constelar. Ujú, Una es en un taller ajá, grupalmente y en forma individual en la consulta ujú, con dos personas, ¿no es cierto? El constelador y el consultante. mm, Generalmente en las constelaciones que se hacen en forma de taller, ujú, se trabaja por medio de representantes. ujú, Hay personas que asisten al taller, que no es casual que mm, asistan al taller, sino que es más bien causal porque ujú, hay algo que impele al sujeto a ir a ese grupo de constelaciones, a ese taller, porque hay algo que tiene que aprender ujú. en ese taller. En una constelación individual, el consultante va por un motivo específico, supongamos porque quiere resolver un problema laboral, Ujú, que no puede conseguir un trabajo y claro. que está tratando de gestionar un trabajo Ujú, y ver de qué forma puede modificar esa actitud que él tiene ante esto que se propone obtener. qué bueno. Entonces, cuando se hace una previa entrevista, ¿no es cierto?, Sí. para las personas que asisten a un taller, generalmente se escoge una persona que es la que desea constelar. Ujú, Esa persona tiene que tener un motivo para constelar. claro. Evidentemente, no tiene mucho sentido que alguien vaya a ver de qué ¿Qué se onda? trata, a ver qué Claro. onda. No, porque no sirve para nada Total. esa postura. Yo creo que cuando uno tiene algo que indagar, es el momento que uno se cuestiona y bueno, dice, Veamos a ver con esta técnica qué sucede". Entonces asiste al taller. El consultante plantea someramente al constelador Ujú, cuál es el motivo de su consulta sí. y lo importante es que sea breve, Ujú, que sean breves los datos que aporta. bien. No es importante que diga todo lo que le sucede, simplemente porque va, que tenga claro el motivo de consulta. Me pasa esto específicamente y ahí empezar a Exactamente. resolver. Y intento resolverlo. Excelente. ¿Se Bien. abren portales o no? ¿Y cómo sería esto No sé, ¿se abren algún tipo de portales con respecto, digamos, a un lugar? Portales me refiero a emociones, a que te llevan a otros lugares. No necesariamente. La constelación lo que Sí. de alguna manera permite es que
el sujeto Sí, pueda escoger, supongamos en un taller, que escoja, digamos, qué quiere trabajar y a partir de ahí se escogen representantes que asisten al taller y que de alguna manera espontáneamente se ofrecen a participar en la constelación. perfecto. ¿Cómo llegan las respuestas a lo que necesito saber, digamos, a este desbloqueo emocional que tengo? Bien, las respuestas llegan, digamos, dentro de la dinámica del movimiento de la constelación. Ujú, Esas respuestas tienen que ver con el campo morfogenético que de alguna manera posee la información de ese sistema ujú, familiar. Un sistema familiar, todos los sistemas familiares como por ejemplo una familia o una empresa, ujú, está compuesta por estos miembros del sistema. Esta información que pertenece al inconsciente de esa familia o al inconsciente de ese ujú. sistema, por ejemplo, una empresa, Sí. eh, de alguna manera en ese campo está representado, aunque no estén los miembros del sistema. Ah, mire. Lo que sucede es que se representa por esta gente que asistió al taller Ujú. y que fue escogida de alguna manera o que se propuso o que se ofreció para ayudar dentro de la constelación. Cuando uno realiza estas constelaciones familiares, ¿puede tener un desequilibrio emocional? Esto quiere decir que las respuestas que me estás dando son demasiado fuertes y mis emociones empiezan a jugarme un papel fundamental, pero también caótico, que es el de la desesperación. Bueno, depende. Hay momentos en que se produce a veces que se congela, digamos, el sujeto Eso. y que queda emocionalmente como en un estado de congelado, Ujú, digamos, que parece ser como que no reacciona, ujú. pero hay formas de que vuelva otra vez la persona La que está estabilidad. constelando a ese equilibrio, ¿no es cierto? Tal vez a través de un toque, de un toque chamánico que hace el constelador para que se vuelva otra vez a Claro. ese lugar. Y justamente, bueno, eso es una de las preguntas que están llegando. Muchísimas gracias a todos porque tienen que ver con esto, con el de si las emociones son demasiado fuertes, ¿no? Y qué hago en estos casos. Así que gracias por la respuesta. Obviamente me encantó tenerte, Ricardo. Muchísimas gracias Bien. por el programa, por... Es importante hablar, me parece que estamos en una época donde tenemos que hablar mucho de las emociones, donde sin lugar a dudas, cumplen un papel fundamental en la sociedad y sobre todo nosotros como persona y en el accionar diario. Me parece que está bueno que hoy hay una generación que nos preguntamos los porqué de muchas cosas. Y a medida que uno va resolviendo, hay cosas que no puede resolverlas solos. Entonces ahí necesitamos ayudas como la de, vuelvo a repetir, un especialista o un constelador que nos puedan como a desarmar para volvernos a armar. Siempre es como mi frase de cabecera eso, ¿no? Desarmarnos en esta vida para volver a armarnos. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Que descanses. Chao.